presentación del libro Trabajo y Sociedad, Trabajadores de los Sistemas Defensivos de Cartagena de Indias entre 1750 y 1811. Agradecemos al Centro Cultural del Banco de la República en Cartagena, especialmente a su directora, María Beatriz García, por hacer posible este espacio. Nos acompaña Sergio Paolo Solano, quien nos compartirá de su libro publicado recientemente por la Universidad del Rosario, el profesor Roycer Flores y mi persona, Melissa Pinzón, quienes comentaremos la obra. A continuación, les presento la estructura del evento. Comenzaré presentando al doctor Sergio Solano, luego presentaré algunos de los argumentos del libro Trabajo y Sociedad. Posteriormente, el profesor Roycer Flores compartirá sus comentarios sobre la obra y esto servirá como preámbulo para la intervención del doctor Sergio, quien nos hablará en detalle sobre trabajo y sociedad. Finalmente, tendremos una ronda de preguntas de 15 minutos o comentarios por parte del público. Sergio Paolo Solano es profesor de la Universidad de Cartagena y doctor en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa en México. Es autor de innumerables artículos y del libro El Mundo de Cosmo, Historia Social de los Trabajadores Urbanos del Caribe Colombiano entre 1850 y 1930, publicado en el 2022. Además de ser un gran investigador, es un gran maestro tanto por sus investigaciones como por sus enseñanzas. Sé que hay entre el público muchos estudiantes del programa de Historia a quienes sé que admiran al profesor. Mi nombre es Melissa Pinzón, soy historiadora de la Universidad de Cartagena. Actualmente me desempeño como auxiliar cultural para el Banco de la República aquí en Cartagena. Para mí es un gran honor poder presentar este libro junto al profesor Roycer Flores, teniendo en cuenta que el profesor Sergio es una persona a quien admiro, quien además dirigió mi tesis de pregrado y me acompañó durante toda mi estancia académica en la universidad. Ahora procederé a presentar los argumentos del libro. Las principales ciudades portuarias hispanoamericanas del Gran Caribe tuvieron funciones de primer orden en la geoestrategia de defensa militar del Imperio Español. La construcción y mantenimiento de la infraestructura necesaria para las defensas, ya sean baluartes y murallas, apostaderos, arsenal de la marina y astillero, requirieron la inversión de capital desde las cajas de la Real Hacienda, que eran trasladadas desde diferentes puntos de la Hispanoamérica colonial, traslados conocidos con el nombre de situado. Este, al igual que los conocimientos y las técnicas empleadas por los ingenieros militares, cuentan con una importante historiografía que no es del caso mencionar en esta ocasión. En el contexto de toda esta historiografía, el libro Trabajo y Sociedad, Trabajadores de los Sistemas Defensivos de Cartagena de Indias, 1750-1811, representa una innovación en la historiografía social del Gran Caribe, al mostrar por vez primera y de una manera rigurosa las consecuencias de estas defensas en la vida social de una ciudad portuaria del Gran Caribe. Esta significativa innovación está representada en el abordaje en detalle tanto de los trabajadores ligados a las defensas como a otros sectores de trabajadores que de distintas maneras se beneficiaban de las demandas de materias primas y de productos, como también porque la circulación de todo este dinero se distribuía entre los sectores de la sociedad. El libro también constituye una novedad en los estudios hasta ahora realizados sobre los sectores subalternos, populares o historia de abajo, según se le quieran llamar, del siglo XVIII o principios del XIX. Hasta el momento, las investigaciones relativas al periodo de la independencia y los primeros decenios de la vida republicana, podemos mencionar a varios autores como Alfonso Múnera, Alingel, Marisa Lazo y Jorge Conde, por ejemplo, quienes han empleado de forma muy genérica las denominaciones aludidas debido al interés puesto en grandes conflictos, pero ha seguido sin resolverse las preguntas sobre quiénes formaban parte de estos sectores, qué hacían y en qué trabajaban, de qué vivían estos sectores populares,
si alguna vez se plantearon estrategias de movilidad social o tenían pensado mejorar su calidad de vida, especialmente cómo se plantearon ante la crisis del Imperio Español y esa proclamación de independencia. Y precisamente son estos interrogantes los que asume como un desafío en el libro que comenta. Y como es de suponer, despejar estas preguntas ha demandado un trabajo prolongado en el tiempo. El autor nos dice que más de 15 años para poder tener toda la información necesaria para que el libro aquí presente sea una realidad. Por ejemplo, leer una bibliografía voluminosa, consultar mucha documentación de archivo y construir bases de datos para tabular esa información. Todo esto en función de una especie de macro pregunta a la que todos en algún momento, cuando nos interesamos en estos temas, hemos podido huir, y es cómo era la sociedad de Cartagena de Indias a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII y cómo era a principios del siglo XIX. Tanto las preguntas específicas como esta última pregunta general orientaron el examen realizado por el autor sobre el mundo del trabajo relacionado con los sistemas defensivos de Cartagena de Indias. Y las respuestas las ha dado mediante un doble procedimiento de análisis y de síntesis. El primer procedimiento le ha servido para analizar mediante el ejercicio de la desagregación a los trabajadores por oficio, por calificación, por ingresos, por áreas de trabajo, por género y por condición sociojurídica. Hombres y mujeres, libres, negros, las diferentes escalas de denominación de mulatos, blancos, mujeres, esclavos y presos desfilan por las páginas del libro a continuación, ya sea laborando en los frentes de defensa militar directamente o en oficios que indirectamente se relacionaban. Por ejemplo, el pequeño comercio, ya sea formal e informal, jornaleros o peones desplazándose en diversas actividades en función de la defensa militar. Y como de trabajo se trata, las ocupaciones y la calificación de la mano de obra la estudia inmersa en las características del mundo del trabajo, los ciclos y ritmos de trabajo de acuerdo con las características de estas obras, el calendario laboral, los jornales devengados y las vicisitudes a los cuales estaban sometidos, las formas de consumir, de consumo, el abasto de la ciudad, las características de esa unidad familiar, la proporción calórica de la dieta que impactaba el consumo, las aspiraciones de movilidad social, formas de ocupar sus viviendas, la participación política a través de hacer de las milicias de partos un campo o un escenario de confrontación donde ellos se planteaban la igualdad política. Y como base de análisis que le permite determinar los rasgos generales de los sectores populares del periodo que estudia, Solano considera que el orden social tiene múltiples determinaciones relacionales y presta mucho cuidado a develar esas relaciones entre las acciones humanas y los hechos materiales. Trabajo y sociedad se divide en 9 capítulos. En el primer capítulo muestra cómo ese espacio urbano se entrelazaba con la vida de los habitantes de la ciudad portuaria. Las guerras interimperiales con Inglaterra, por ejemplo, llevaron a la corona a invertir en fortificaciones, alterando la estructura de la ciudad y dinamizando el mundo laboral, pues se requerían mayores personas trabajando en estos sistemas defensivos, más marineros. Y este análisis permite al autor ahondar en el segundo capítulo en los distintos sectores de trabajadores que no estaban vinculados de forma directa con los sistemas defensivos, los oficios artesanales, el pequeño comercio, los esclavos particulares y los oficios de las mujeres juegan un papel central en su análisis. En el tercer capítulo, Solano examina a los trabajadores libres vinculados a las defensas de la ciudad, a los esclavos de rey y a los presos condenados a trabajos forzados que laboraban en las fortificaciones y en la marinería del apostadero. El autor revela los conflictos jurisdiccionales existentes dentro de las instituciones encargadas de establecer salarios, unificaciones y contrataciones, que incluían al gobernador de la plaza, a los ingenieros militares y comandantes del apostadero. Estos
análisis de la vida laboral se integran cuando en el siguiente capítulo Solano analiza la relación entre los salarios, el trabajo y la vida social. Las variaciones de los salarios vinculados a las fluctuaciones económicas del Imperio Español impactaban la calidad de vida directamente de los trabajadores. Así, su acceso a la vivienda, al alimento, estaban supeditados a la economía imperial. Por ejemplo, las variaciones salariales fueron la calificación laboral, la naturaleza de los trabajos y, por supuesto, que hubiera dinero para poder invertir, el presupuesto que tenía la corona para poder invertir en estos trabajos. Siguiendo esta línea argumentativa, Solano analiza las condiciones de abastecimiento y su relación con la cultura alimentaria en Cartagena en el capítulo 5. A continuación, el autor combina el análisis cualitativo con modelos económicos como el modelo de la RAD, para mostrar la relación entre el calendario laboral anual, el número de miembros de las familias, el ingreso del jefe del hogar y el gasto en alimentación y vivienda en el capítulo 6. Pero esto no es todo. Aunque los ingresos económicos y el acceso a los recursos pudiera ser la base del mundo cartagenero, el autor examina además la formación de las clases medias, un factor pocas veces examinado en la historiografía tradicional. Aquí, los artesanos especializados, los de las maestranzas mayores, los gremios, tienen un rol protagónico. Estos alcanzaron la movilidad social a través de su especialización laboral y buscaron formas simbólicas de diferenciarse del resto de la sociedad, lo que el autor denomina jocosamente diferenciarse de la plebe. Pedro Romero, un artesano proveniente de una familia de pardos pobres, ilustra mejor el caso, quien era el asentista, herrero, armero y cerrajero del apostadero de Marín, cuyos ingresos anuales estuvieron por encima de los que recibían los demás maestros artesanos e incluso de muchos funcionarios de las instituciones ordinarias y militares de la ciudad, incluso de un blanco. Así, otros artesanos de color convirtieron a las milicias en un espacio para desafiar a la oficialidad blanca y a las normas que los colocaban en estado de inferioridad. Estos grupos subalternos lucharon por una igualdad simbólica que se expresaba en la práctica de rituales, el uso de medallas, solicitudes para alcanzar pensiones y reclamos para ser tratados con igualdad y justicia. En el libro, el autor nos muestra innumerables casos, incluso de mujeres, donde también se puede evidenciar este tipo de situaciones. Este análisis permite al autor plantear en el capítulo 9 una relectura de la historiografía tradicional, tanto a nivel local como imperial, sobre los acontecimientos entre 1808 y 1811. En un contexto de dificultades fiscales, laborales, aumento del costo de la canasta familiar en la ciudad, crisis también de gobernabilidad, Solano estudia las percepciones de los trabajadores y sus formas de acción política ante estos cambios. Además de los aportes historiográficos que el autor realiza en cada capítulo, dos son esencialmente relevantes para comprender la vida de la ciudad portuaria. En primer lugar, las motivaciones sociorraciales no fueron la única manifestación en la lucha por la igualdad política de los sectores subalternos o de los sectores medios. Es decir, la explicación racial no agota, no es la única, ya que se suman otros factores que Solano analiza a lo largo del libro, especialmente las dinámicas laborales creadas por los sistemas defensivos y la cultura política de los sectores subalternos en las instituciones militares. En segundo lugar, el autor muestra cómo las mujeres formaron parte de este mundo laboral con sus propias lógicas y acciones, tanto individuales como colectivas, en una sociedad compleja y diversa. En definitiva, este libro representa una valiosa contribución a la historiografía del Caribe, invitando a establecer nuevos diálogos que desafíen tradiciones historiográficas viejas. Su enfoque riguroso que integra teoría y una exhaustiva búsqueda de archivos lo convierte en una lectura imprescindible para quienes deseen profundizar sobre los trabajadores urbanos de la Cartagena colonial. A continuación, el profesor Boyce.
Buenas tardes. Inicialmente agradecer a los organizadores del evento, especialmente a Jaime Bonet, a María Beatriz García, que siempre ha sido, como se lo he dicho en distintas ocasiones, una especie de mecenas para el programa de historia y para la Facultad de Ciencias Humanas en general, porque siempre respalda las iniciativas que desde la universidad y desde la facultad adelantamos. En tercera instancia, a Melissa, quien ha sido la gestora de esta actividad en el día de hoy, y obviamente al colega Sergio Solano, que siempre ha tenido la amabilidad de confiar en que yo pueda presentarle los textos que él escribe. Yo escribí unas palabras que titulé Una visita al taller de Sergio Solano de las Aguas. Me corresponde hacer la presentación del libro Trabajo y Sociedad, Trabajadores de los Sistemas Defensivos de Cartagena de Indias, 1750-1811, de Sergio Pablo Solano de las Aguas. Tarea que me resulta placentera y gratificante, porque con Sergio me unen fuertes lazos académicos y familiares, lazos que hemos construido en los últimos 25 años, al haber sido inicialmente mi profesor entre el 99 y el 2004, mi colega desde 2005, lo que nos ha permitido publicar artículos, capítulos de libros y libros desde 2007 hasta el día de hoy. Y producto del trabajo académico y de la amistad que nos profesamos, también es el padrino de mi hija Gabriela. Estos vínculos han posibilitado que medianamente conozca el trabajo que a nivel histórico e historiográfico ha desarrollado en las últimas 4 décadas y que se ve reflejado en la publicación de infinidad de artículos en revistas nacionales e internacionales, compilación de documentos históricos, capítulos de libros y libros. En síntesis, estamos hablando de un historiador que ha dedicado 40 años de su vida al crecimiento y consolidación de la historiografía del Caribe colombiano. Aunque en esta vasta producción podemos encontrar variadas temáticas, Sergio se ha caracterizado por ser un investigador con una constante en sus investigaciones. Los trabajadores urbanos del Caribe colombiano han sido los sujetos históricos a los que ha dedicado la mayor parte de sus investigaciones, estudiándolos en diferentes contextos y temporalidades, tal como lo demuestran sus libros Puerto, Sociedad y Conflicto en el Caribe colombiano del 2003 y El Mundo de Cosme, Historia Social de los Trabajadores Urbanos en el Caribe 1850-1930 del 2022. En estos textos estudia a los trabajadores fabriles, portuarios y artesanales de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta entre 1850 y 1950. 2 años después de haber publicado su último libro, Sergio vuelve con un nuevo texto en el que él, a su estilo, se ocupa de los trabajadores de los sistemas defensivos de Cartagena de Indias entre 1750 y 1811. Quiero señalar que en esta presentación voy a enfocarme primero en algunos aspectos que definieron su construcción y segundo, señalaré algunos aspectos del libro a los que Sergio se referirá de manera detenida en su intervención. Lo primero que quiero resaltar es que en la elaboración de este libro tiene aproximadamente 15 años. Su génesis fue la publicación de los artículos Raza, Liberalismo, Trabajo y Honorabilidad en Colombia durante el siglo XIX del año 2011, Sistema de Defensa, Artesanado y Sociedad en el Nuevo Reino de Granada, el caso de Cartagena de Indias, 1750-1810 del 2013, y Artesanos, Jornaleros y Formas Concentradas de Trabajo, el apostadero de la Marina de Cartagena de Indias en el tránsito entre los siglos XVIII y XIX de 2015. Fruto de estas publicaciones y de trabajos anteriores, Sergio se vinculó a una red de investigadores de diferentes países de América Latina dedicados a estudiar el trabajo y los trabajadores en México, Argentina, Colombia, Perú, Cuba, Uruguay y otros. Esta nueva experiencia le abrió la posibilidad de cursar estudios doctorales en México. Es en este contexto donde de manera definitiva
toma forma y fuerza el texto del que nos ocupamos en el día de hoy, el cual es el resultado de su trabajo doctoral. El segundo elemento sobre el que quiero llamar la atención es la perseverancia, constancia y terquedad de Sergio, sobre todo terquedad, por seguir fiel al tema de sus pasiones. Aunque El mundo de Cosme se publicó en el 2022, este texto tenía 25 años de haber sido escrito. Este dato es importante porque, si bien las temáticas del trabajo y los trabajadores gozaron de amplia aceptación en las 3 últimas décadas del siglo XX, con el cambio de siglo prácticamente desaparecieron del radar de los historiadores e historiadoras, tal como se puede corroborar con las publicaciones que en las últimas décadas se han hecho sobre ellas. Es muy poco lo que se puede encontrar en Colombia y en el Caribe colombiano en particular sobre este tema. Los amigos y conocidos de Sergio saben de su capacidad, disciplina, invención y pasión obsesiva por el trabajo y la investigación. Estos elementos le daban la posibilidad de dejar esta temática y optar por una que estuviera de moda en la investigación histórica. Sin duda, no le hubiera costado ningún problema, comillas, el reinventarse, como dicen actualmente los publicistas y presentadores de televisión. No obstante, se aferró aún más al tema de sus pasiones y lo reinventó al incluir variables que no había tenido en cuenta en sus libros anteriores. La decisión de no dejarse llevar por el canto de los sirenas de los temas de moda, el aplicar a rajatabla la máxima del cantautor vallenato Alejandro Durán, todo avance que no avance yo, significó la más constante y sostenida racha de publicaciones de Sergio en sus 40 años como historiador, como se puede corroborar en su página de academia.edu. En buena medida, esto se debió a varios factores. El primero es el desplazamiento temporal de sus investigaciones. Anteriormente se había ocupado de los trabajadores en los siglos XIX y XX, ahora se sitúa en la segunda mitad del siglo XVIII con el fin de estudiar a los trabajadores de los sistemas defensivos de Cartagena de Indias. Desde mi perspectiva, este fue un gran acierto, porque si bien la segunda mitad del siglo XVIII es una de las temporalidades mayormente investigadas por ser el periodo de mayor crecimiento económico de la ciudad, lo que implicó transformaciones sociales, se sabe muy poco sobre los trabajadores de los sistemas defensivos de Cartagena, más allá de los ingenieros que las edificaron. En su libro, nos aclara quiénes eran los trabajadores de las fortificaciones, del apostadero de la marina y de la maestranza de la artillería, los 3 espacios de los que se ocupan. En definitiva, a nivel de los actores investigados, el libro de Sergio es pionero y marca una nueva ruta. Señalo esto porque no conozco otras investigaciones que se ocupen de los trabajadores manuales en el contexto y la temporalidad señalada. 3 preguntas organizan el texto. ¿Quiénes eran esos trabajadores manuales? ¿Qué hacían para garantizarse la diaria reproducción material y simbólica de sus vidas? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de sus labores en sus vidas y en el orden social? El segundo acierto del libro de Sergio, desde mi perspectiva, y que lo vuelve novedoso, son las variables que estudia: ocupación, ingreso, condición racial, estilo de vida y movilidad social. La unión y entrelazamiento de estas variables nos muestran la capacidad que ha tenido Sergio por renovarse historiográficamente al tomar los aportes de la historia económica y social de la escuela marxista británica, con lo que en las últimas décadas han hecho la historia política, la historia cultural, la historia de la vida cotidiana, la escuela de los subalternos y otros. Un ejemplo de lo anterior es que en este trabajo incluyó la raza como variable de análisis, elemento que no estaba presente en sus libros anteriores. No menos importante para entender la variable estilos de vida y movilidad social son los recursos de la literatura y las vivencias familiares y personales. Sin duda, la novela Cosme de José Félix Fuenmayor fue un texto clave para Sergio porque le permitió comprender los complejos y variados elementos que intervienen en la configuración del orden social al mostrar la novela en la Barranquilla de las primeras décadas del siglo XX,
familias que ya no contaban con dinero se aferraban a viejos valores como el trabajo, el honor, la dignidad, el reconocimiento, la prestancia social y estilos de vida, y que se ejemplifican en frases aún vigentes y de conocimiento de todos los presentes: somos pobres pero honrados. Este estilo de vida también ha estado presente en las familias paterna y materna de Sergio. El trabajo y la honradez han sido puntos cardinales de sus vidas. En última, el libro es una especie de reconocimiento a don Armando Solano Mastrodomenico y doña Emma de las Aguas Estil. Utilizo de manera deliberada don y doña para referirme a los progenitores de Sergio, porque pese a no poseer grandes riquezas económicas, se ganaron el poder ostentarlo gracias al respeto y reconocimiento de sus allegados, y conocidos por ser gente de bien, honradas y trabajadoras, como muchos de los artesanos estudiados por Sergio durante el siglo XVIII. El análisis y aprehensión de todos estos aspectos lo llevaron a plantear tres ideas centrales. La primera es que en la construcción del orden social intervienen múltiples determinaciones relacionales, y en el caso de la sociedad cartagenera de la segunda mitad del siglo XVIII, estas determinaciones están dadas por la ocupación, los ingresos, la condición racial, el estilo de vida y la movilidad social. Es decir, para comprender la construcción del orden social no es suficiente circunscribirse a una variable en particular, sino que es el resultado del cruce de varias. La segunda es que resalta la importancia del trabajo en la edificación de la sociedad. Como dije anteriormente, pese a que en las últimas décadas ha decaído las investigaciones sobre el trabajo, Sergio afirma que no se puede comprender una sociedad sin tener en cuenta las condiciones materiales de las que devienen su existencia las personas. Y la tercera, y a mi juicio una de las más importantes, es que en su libro cuestiona el modelo que propone la división de la sociedad entre élite y pueblo, al afirmar que este modelo funciona solo en momentos de tensión política. Pero cuando estas no existen, lo normal es evidenciar mecanismos de diferenciación social entre los sectores populares. Lo anterior permite captar una sociedad mucho más compleja, heterogénea y diversa, tal como Sergio lo podrá explicar de manera más detallada ahora con su intervención. Para alcanzar esto, metodológicamente descompone, disecciona y contabiliza a la gente del común, con el objeto de que los trabajadores no sean un fenómeno abstracto, sin cara y sin identidad. Estudia a los esclavos del rey, presos y trabajadores asalariados, vinculados a los sistemas defensivos y trabajadores independientes. Estos son los trabajadores que Sergio tiene en cuenta para entender quiénes fueron los que elaboraron en los sistemas defensivos. Sin embargo, son los trabajadores asalariados, incluyendo a mujeres, a los que dedica la mayor atención para entender las transformaciones que experimenta la sociedad cartagenera de la segunda mitad del siglo XVIII. Nos muestra las jerarquías y las diferencias existentes entre este grupo de trabajadores, producto de sus oficios, nivel de ingreso, consumo, participación en las milicias disciplinadas, condición racial, estilos de vida y otros. El descomponer, diseccionar y contabilizar a la gente del común no es algo sencillo que se pueda hacer de un día para otro. Implica muchas horas de trabajo y dotarse de la paciencia obsesiva de un orfebre que engarza pieza por pieza para terminar construyendo hermosas joyas. Este número excesivo de horas y de paciencia es lo que se corrobora en el libro de Sergio por la cantidad de fuentes primarias que utilizó, las cuales se hallaban dispersas en varios archivos y múltiples catálogos sin indexar. En últimas, Sergio se convirtió, al igual que sus trabajadores manuales, en un artesano más, el cual después de muchos ensayos y años de trabajo solitario en su taller, presenta a sus colegas su producto final para graduarse como maestro. Este es el caso de Trabajo y Sociedad, Trabajadores de los Sistemas Defensivos de Cartagena de Indias, 1750-1811, libro que a mi juicio es la mejor obra elaborada por Sergio hasta el momento, al evidenciar la capacidad de síntesis de todo lo aprendido por su autor en sus 40 años como investigador, y que marca un punto de inflexión en la historiografía latinoamericana sobre los trabajadores manuales. Muchas gracias.
Buenas tardes. Mis agradecimientos al Banco de la República, a su Centro Cultural, María Beatriz García, la directora del Centro Cultural, Jaime Bonet, gerente del Banco de la República en la ciudad, a Melissa Pinzón, egresada del programa de Historia y hoy en día funcionaria del Centro Cultural, y al colega Roycer y compadre Roycer Flores Bolívar por las palabras que ambos han tenido para conmigo y para mi reciente publicación. Los escuché y dije, bueno, me quedé sin tener nada que decir. ¿Y ahora qué voy a decir yo? Al mediodía de hoy estaba de jurado de una tesis doctoral de la UNAM, de una egresada del programa de Historia nuestro, que hizo maestría, estudio latinoamericano en la UNAM y doctorado de estudio latinoamericano en la UNAM, y hoy sustentó la tesis sobre los presos condenados a trabajo forzado. Todos los presos del Nuevo Reino de Granada venían a Cartagena, se enviaban a Cartagena. Llegó un momento en que hubo 700 presos en la ciudad. Es decir, era el mundo andino el que se desplazaba a la ciudad. Era enviado en contra de su voluntad, obvio, a trabajar en la ciudad, a trabajar en las fortificaciones. Muchos perecían, porque imagínense ustedes una persona del interior sometida a los calores de aquí a orilla del mar, trabajando, por ejemplo, en la construcción de la escollera, de la escollera submarina de Boca Grande, o trabajando en las canteras de los alrededores de la bahía, extrayendo piedra para poder construir esa cantera, o para construir la escollera del Mar del Norte aquí en la avenida Santander. Era gente que no estaba habituada a esos trabajos rudos y en condiciones de salubridad muy precaria. Solamente recibían $1,50 diario de ración y tenían que comer en rancho, tenían que reunir los aportes del $1,50 para hacer comidas colectivas y poder mantenerse. Y en la noche, para evitar que huyeran, los encadenaban. En la escollera de Boca Grande el trabajo hicieron un campamento y ahí los recluían, los metían. Y en la mañana nuevamente salían. Obvio que padecían muchas enfermedades. Padecían de uva, coto, insolación, cáncer en la piel, tuberculosis, aquellos que trabajaban en las canteras. Muchos perdían algunas de las extremidades inferiores o superiores porque tenían que trabajar con dinamita, o se le venía encima parte de las piedras que estaban recolectando para enviarlas a las construcciones o a las reparaciones de las fortificaciones de la ciudad. Pero así como habían estos trabajadores condenados a trabajo forzado, que entre otras cosas nos dice algo, en toda esta rivalidad de costeños y cachacos, pues Cartagena le debe algo a los cachacos. Parte del trabajo de la construcción de su sistema de fortificaciones se debió a ello. Y no solamente eso, sino que la recluta que se traía para el regimiento fijo de Cartagena, los soldados profesionales en buena parte eran reclutados en el interior andino. Es decir, hay una doble deuda de la ciudad con el mundo andino. Por eso yo poco soy amigo de esa piquería constante de costeños y cachacos, como que si viviéramos en países totalmente distintos. Yo creo que además de resaltar, valga la digresión, además de resaltar las diferencias que son necesarias indicarlas, también debiéramos esforzarnos en ver qué nos ha unido. Y parte de esas uniones vienen desde el siglo XVIII, quizás desde mucho tiempo atrás, ¿no? Vienen esas uniones. Pues bien, esa gente era la que trabajaba allí y al lado de ellos estaban los esclavos del rey. Habían debates entre los ingenieros de la ciudad, quiénes deben hacer las fortificaciones. Algunos decían, hay que comprar esclavos del rey, el rey compra esclavos. Entonces había que traer los esclavos bozales, que fueran en su mayoría carabalíes, porque eran los más dóciles, porque los mandingas y los yorubas, decía Antonio de Arévalo, son muy indóciles y es muy difícil convertirlos. Y después que se traía había que enseñarle el idioma, había que enseñarle la religión y había que enseñarle los oficios. Entonces, pero algunos insistían, no, hay que traer esclavos. Y se traían.
pero de pronto había necesidad de esos esclavos del rey en Portobelo y se mandaban a Portobelo. Había necesidad de esos esclavos del rey en La Habana y se mandaban para La Habana. Es decir, era un contingente de mano de obra móvil. Pero mientras estaban en la ciudad también, igual que los presos condenados a trabajos forzados, vivían en campamento, se le colocaban grilletes en horas de la noche, se le daba $1,50 a cada uno diario, tenían que hacer rancho. Y cuando envejecían los pobres, a algunos se les daba la libertad por envejecimiento y por enfermedades. Y muchos de esos esclavos estaban agrupados por puertos donde los recogían y los enviaban hacia acá. No era por nacionalidades, porque eso es una equivocación, sino de acuerdo a los sitios donde los concentraban en África, los enviaban, así le asignaban el apellido. Entonces muchos estaban agrupados, muchos de ellos reunían, como les seguían dando el $1,50 diario para el sustento, reunían parte de esa platica y compraron algunas casitas en algunas calles de San Diego, de lo que era Santo Toribio, y crearon las casas de cabildos. Y en esas casas de cabildo no se imaginan ustedes que todos los días estaban tocando tambor y bailando, porque cada vez que hablamos de los cabildos nos imaginamos eso. No, eran formas de solidaridad, de ayuda mutua que establecían ellos. Y allí se atendían. Y si enfermaban, el Hospital San Juan de Dios de la ciudad, que quedaba aquí, en la calle del colegio con la calle del Coliseo, la calle 1537, creo que le llaman así hoy en día la casa, allí estaba el Hospital San Juan de Dios, pues los atendían. Y si morían, los sepultaban en el patio de ese hospital. Cuando los trasladaron el hospital para lo que hoy en día es el claustro de San Pedro Claver, que era de la Compañía de Jesús, allí también los sepultaban en el patio. Pero pasaban muchos problemas, y hay un mensaje de Antonio de Arévalo de los años de 1780 donde dice que pobres hombres que después de haber prestado tanta colaboración y tanto trabajo habían quedado en unas condiciones deplorables. Pero si hacemos una comparación entre el número de esclavos que trabajaban en las fortificaciones, el número de presos que trabajaban en las fortificaciones y los trabajadores libres, buena parte del sistema de fortificación de Cartagena en la segunda mitad del siglo XVIII le hicieron trabajadores libres. En su mayoría eran trabajadores libres, porque formaba parte del debate entre los ingenieros. Hubo ingenieros que dijeron, no, es mejor el trabajador libre, porque el trabajador libre cobra más. El jornal diario para un peón estaba entre 2 y 4 reales. Cobra más, pero no hay que enseñarle el idioma, no hay que enseñarle la religión, no hay que tenerlos concentrados, no hay que colocarles grillos, no hay que atenderlos con problemas de salud, y muchos de ellos ya tienen la capacitación laboral. Entre otras cosas porque para traer mano de obra también se enviaban banderas, que eran tenientes de recluta al interior andino, y allá se reclutaban muchos trabajadores y se traían. Una tercera deuda con los cachacos también. Se traía gente del interior andino a trabajar en los sistemas de fortificaciones en la ciudad. Entonces la mayoría de esa mano de obra eran trabajadores. A mí me llamó la atención eso. Empiezo con estas anécdotas porque revisando, como mi diversión es ver documentación de archivo, así es como me divierto, que puede haberme divertido de otras maneras. En los últimos años me dedico a revisar documentación de archivo. Fui viendo toda esa información y me comencé a interesar en la posibilidad de hacer un trabajo sobre el mundo del trabajo, el mundo de los trabajadores vinculados a los sistemas de defensa de la ciudad. Efectivamente, buena parte de las fortificaciones fue hecha con trabajo libre, lo que contrasta con la memoria colectiva de la ciudad. Hasta cierto punto contrasta, y subrayo esto de hasta cierto punto, porque cuando uno escucha muchos de los guías de turismo, y sé que hay algunos que lo hacen con rigor, ejemplo, aquí está Fernando, que es muy riguroso como guía de turismo, pero hay muchos que dicen, no, es que las fortificaciones fueron hechas con la sangre y sudor de los esclavos, y uno comienza a ver la documentación, y al menos
Para la segunda mitad del siglo XVIII, que es el periodo floreciente de las fortificaciones, uno se da cuenta que eso no era así. De pronto hacen falta trabajo para la primera mitad del XVIII y para el XVII, y de pronto esos trabajos permitan corroborar esta idea, pero al menos para la segunda mitad del XVIII no era así. Entonces uno encuentra una mano de obra desde peones hasta trabajadores con altas capacitaciones, peones que ganaban entre 2 o 4 reales, bastantes, sí, bastantes, si los comparamos con Santa Fe de Bogotá, pero resulta que aquí el costo de vida era mucho más alto que en Santa Fe de Bogotá, porque Cartagena y su hinterland inmediato no producía el abasto diario necesario para el mantenimiento de sus habitantes, y buena parte de los productos que se consumían había que traerlo del bajo curso del Magdalena y del bajo curso del Sinú. Entonces, así como habían esos peones que ganaban entre 2 y 4 reales, salarios que fluctuaban de acuerdo a muchas circunstancias, habían trabajadores capacitados que ganaban 18 y hasta 24 reales diarios, o sea, 3 pesos. Un peso estaba formado por 8 reales, ganaban 3 pesos diarios. Eran mano de obras calificadas con buenos ingresos. Y así como habían en las fortificaciones, también las habían en el apostadero de la Marina, en la calle del Arsenal. Allí se creó en 1750 el apostadero con su arsenal y comenzó un proceso de calificación de mano de obra en los trabajos de construcción de pequeñas embarcaciones y reparaciones de las mismas, o de los barcos mercantes del imperio que llegaban con deterioros a Cartagena, o de armadas que recorrían el Caribe del imperio español que llegaban a Cartagena. Y se forma una mano de obra capacitada de carpinteros de ribera, de calafates, de veleros, herreros, de muchas personas. Y algunos de estas personas que ejercían esos trabajos calificados se convierten en contratistas del apostadero de la Marina. El más conocido es el caso de Pedro Romero, pero yo podría mencionar 10, 15, 20 nombres de artesanos calificados que se convirtieron en el contratista durante 20, 25 años, mantuvieron contratos con altos ingresos. Y así también pasaba en la maestranza de artillería. Se trajeron un grupo de artesanos barceloneses, catalanes, a trabajar en la maestranza, y estos reprodujeron el conocimiento y el uso de las técnicas y los oficios, y al cabo de 10, 15, 20 años eran trabajadores oriundos de Cartagena, quienes estaban al frente de la maestranza de artillería, con alto salario. Y si eso pasaba con los trabajadores de los sistemas de defensa, fortificaciones, apostadero de la Marina, maestranza de artillería, también pasaba con los trabajadores independientes, que trabajaban en sus talleres, pero como se le estaba inyectando mucho dinero a la ciudad, con todo el capital que se invertía en las fortificaciones, el dinero circulaba entre todos los estratos sociales de la ciudad, y entre los trabajadores había poder adquisitivo en la ciudad. Con sus vaivenes, había tiempo muerto en el trabajo, tiempo en el que descendía la contratación de mano de obra, pero la tendencia que uno observa, pese a esos vaivenes, es una constante en la contratación de esta mano de obra. Entonces, los que tenían grandes ingresos empiezan un proceso de diferenciación social. Empieza un proceso de movilidad urbana. Pedro Romero vivía casi por lo que hoy en día es Puerto Duro, de acuerdo al censo de 1777. Ya para el año de 1792 compra la casa que está al frente de la iglesia de la Tercera Orden, donde hay un edificio de 4 pisos, donde funciona una sede de la Universidad Rafael Núñez. Y ahí estuvo la casa de Pedro Romero, se la compró a otro artesano, Rómulo Rodríguez, y la transformó en una casa de 2 plantas. Y Pedro Medrano, otro gran dirigente popular de la independencia, también se desplaza. Cecilio Rojas se desplaza. Hay un proceso de movilidad sociourbana. Y uno encuentra que estos artesanos que tienen buenos ingresos están monopolizando los contratos y las maestrías mayores en la ciudad. Uno los encuentra que al cabo de unos años en los libros de alcabala, había que pagar un 2% por cualquier transacción comercial, y en el Archivo General de la Nación están los libros de alcabala. Los encuentra uno comprando casas, comprando esclavos,
y algunos montando tiendas de pulperías. Entonces hay un proceso de mejoría en la condición económica que se acompañó al mismo tiempo con un proceso que se vivió a lo largo y ancho del Imperio Español, de sectores que venían en esa movilidad social y que empezaron a reivindicar la posibilidad de construir unos estilos de vida de orden estamental. Me explico un poco. Los estilos, el orden social moderno es un orden que lo determina la economía, ¿no? La estratificación social está de acuerdo a los ingresos y al poder económico, pero entre más retrocedemos en el tiempo, esto se desdibuja o al menos se divorcia, y puede haber un proceso de construcción de un estilo de vida consciente por grupos de personas en torno a la valoración del trabajo, la valoración de la dignidad, valoración del honor, valoración de la proyección de una imagen positiva y aceptada y valorada positivamente por el resto de la sociedad. Y uno encuentra que estos artesanos también inician eso. Por eso yo hablo de un proceso de movilidad social, no en el sentido de que la gente de abajo, donde habían pardos, habían negros libres, pero también habían muchos blancos. En el censo del 77, el 29% de la población era blanca. Si el 5% era la élite, queda un 24% de gente que o pertenecían a las capas medias o pertenecían a las capas bajas. Entonces, esta gente uno la encuentra construyendo esos estilos de vida. Y hay un proceso de movilidad social. Y no es una movilidad social, les decía, que pasen de los estratos bajos a la élite, no. Es una movilidad social oblicua, digo yo. No vertical, sino oblicua. Un proceso de diferenciación social con relación a los estratos más bajos de la sociedad, la plebe, y era el término que se utilizaba en la época con relación a la plebe. Hay un proceso de diferenciación. Y uno los encuentra, y en el capítulo 7 del libro lo dedico a eso, a ver esos sectores en esos procesos de diferenciación. Lo que quiero decir, porque no me puedo referir a todos los temas, porque este libro es un ladrillo, como no me puedo referir a todos los temas, lo que quiero decir es que se trataba de una sociedad muy compleja, una sociedad en la que el factor racial intervenía, sí, pero también intervenía en la segunda mitad del siglo XVIII los estilos de vida, el trabajo, los ingresos, dónde se vivía, con quiénes se andaba, a qué redes sociales y políticas se estaba vinculado. Y todos esos factores están marcando procesos de diferenciación social. Una sociedad compleja, es una sociedad que no podemos entenderla nada más en el plano de ricos y pobres, o de negros y blancos. La raza es una variable que está interviniendo, pero no acota la explicación de la configuración social de la Cartagena. Pues bien, esa gente está en ese proceso de movilidad social. Hay unos que se quedan, hay otros a los que les importa un bledo alcanzar movilidad social, como sigue pasando hoy en día. Hay otros a los que les importa un bledo si son negros, si son pardos, cómo son catalogados. Vivían sin esa preocupación. Es una preocupación quizás más propia de los círculos académicos hoy en día, pero mucha gente de esa época no les importaba eso. Y sabían cómo se relacionaban en su mundo cotidiano, en Santo Toribio, en Getsemaní, pero también en el barrio La Catalina, en el barrio La Merced, entre otras cosas, porque estamos frente a un mundo cuya configuración urbana es multisocial. Y el censo del 77 así lo demuestra, los censos de artesanos de 1780 que se hicieron en esa época así lo demuestran, y los censos de milicias que se hacen en 1792 también los están demostrando, que la gente está viviendo en todo el espacio urbano de la ciudad. No es que Getsemaní haya sido el barrio popular de la ciudad, tanto lo era Getsemaní como lo era Santo Toribio también. No es que Getsemaní haya sido el barrio de los artesanos, más artesanos había en el barrio de la Catedral, en el barrio de Santa Catalina que en Getsemaní. ¿Por qué? Porque habían casas de 2 plantas que tenían las accesorias en la planta baja, pequeños cuartos con salidas independientes, y ahí los artesanos alquilaban.
esos cuartos para montar sus talleres. Todavía más artesanos en el barrio de Santa Catalina que en el barrio de Semaní. Es una sociedad muy compleja, una sociedad que está agenciando procesos de movilidad social y que hay sectores de estos artesanos que forman parte de las capas medias que aprovechan la apertura del Colegio Seminario Conciliar San Carlos Borromeo, sobre el cual escribimos un artículo en el año 2020, logran que sus hijos sean aceptados, que tengan dispensas por la condición racial y que estudien en el Colegio Seminario Conciliar San Carlos Borromeo. Y muchos se convierten en sacerdotes y otros logran después irse a Santa Fe de Bogotá, a las universidades, colegios, universidades de allá, a continuar estudios. Algunos se convierten en abogados prestantes, otros en sacerdotes, y otros combinan la condición de sacerdote y abogado. Esta mañana leí un pleito de Pedro Carracedo, hijo de un capitán del regimiento fijo con una mulata. Ella se llamaba Manuela Iraola y le decían la calabaza. Y es un pleito porque sale a convocatoria pública la cátedra de filosofía del Colegio Seminario Conciliar San Carlos Borromeo y aspira a Juan Fernández y Sotomayor, a quien reconocemos como un cura prestante y que fue uno de los ideólogos de la independencia. Aspira Manuel de los Santos Alcalá, sacerdote, aspira también Bernardo Garay y aspira Pedro Carracedo. Y Pedro Carracedo tiene 4 títulos, 4 cartones, 4 diplomas, los demás tenían 3. Y la manera que encuentran para descalificarlo es que su mamá había sido parda y que tanto no podía, no disfrutaba de la limpieza de sangre y que no podía aspirar a ser catedrático. Y me interesó y me leí todo el expediente porque Pedro Carracedo ni siquiera dice lo que dijo Luis Polo de Águila en 1757, que también fue cuestionado como abogado porque su mamá era parda. Y Luis Polo de Águila dice, sí, pero perdónenme, sí, mi mamá era parda, pero no era culpa mía y tal. Pedro Carracedo no dice nada de eso, dice, yo tengo méritos, yo tengo 3 títulos, yo soy el que más sabe, yo hablo latín, hablo griego, hablo español y hablo inglés. En Bogotá tengo reconocimiento en el mundo académico, para utilizar el término, tengo reconocimiento en Bogotá y todos sus profesores dieron. Es decir, el argumento de Pedro Carracedo no fue el lastimero de perdónenme mi condición racial, fue la reivindicación del mérito, del estudio, de la autoconstrucción, de la autovaloración. Eso fue en 1801. El obispo respaldó a Pedro Carracedo y le permitió que concursara. Lástima que Pedro Carracedo murió joven en 1809 y ahí se trunca esa historia de vida que hubiera sido muy interesante si se hubiera prolongado. Pero es una demostración de lo que está pasando en esta ciudad. En una ciudad que tiene movilidad social limitada, no medida con el criterio que tenemos hoy en día de la movilidad social, sino de acuerdo a los patrones de su época. Era una sociedad que se estaba moviendo. Y es esa sociedad la que yo estudio en mi libro. En otros términos, para resumir, mi trabajo, después de largos años de estarlo realizando, es una investigación sobre el mundo popular de Cartagena, sobre ver la configuración compleja que tiene este mundo popular, que no puede ser despachado. Yo entiendo, yo celebro, yo aplaudo y creo que este libro no hubiera existido sin los trabajos previos de Alfonso Múnera, Alin Gel, Marisa Lasco, Jorge Condi y de muchos más, porque de alguna manera ellos contribuyeron al estudiar el periodo de profundos conflictos de la independencia y los primeros años de la República, contribuyeron a abrirnos los ojos sobre la importancia del mundo popular en la historia de esta ciudad. Pero cuando nos salimos de esa época de conflicto y nos vamos a la vida cotidiana, donde los conflictos subyacen pero se expresan de otra manera, lo que encontramos es un mundo complejo, un mundo donde no está polarizado en ricos, pobres, blancos y negros, no, un mundo mucho más complejo. Y a eso es a lo que le apunta mi libro, a mostrar esa complejidad del mundo social de la Cartagena desde 1750 a 1811.
¿Triunfó la República? Sí, no forma parte del libro eso, pero el triunfo de la República, ¿qué trajo? Se cerraron todos los frentes de trabajo. Y de esas grandes concentraciones de trabajadores que habían en Cartagena, la Real Fábrica de Cigarros, que estaba aquí, a la vuelta en la calle del Estanco del Tabaco, tenía 200 trabajadores diarios durante 25 años, ocupó a 200 mujeres diariamente trabajando allí. Pero un mundo donde el trabajo asalariado tenía una significativa proporción en la vida de la ciudad. La gente tenía ingresos, la gente estaba mejorando. Con la independencia todo se cerró. Ganamos en libertad, ganamos en la posibilidad de la igualdad, ganamos en la construcción de una sociedad democrático-liberal, sí, pero desde el punto de vista de las condiciones materiales de existencia de la gente común y corriente, una tendencia decreciente. La primera mitad del siglo XIX fue desastrosa para la gente del común. Fue una tendencia de empobrecimiento generalizado en la ciudad. Entonces ese es el mundo al que me he asomado y pues los invito a que compren el libro. Sé que está en venta en línea, la Librería Nacional creo que lo estaba vendiendo, y que lo lean. Sé que es difícil por el volumen del texto, pero yo no sé escribir corto, yo necesito escribir largo y tendido, necesito escribir ladrillo, yo no sé escribir folleto. Entonces yo los invito y que ojalá tenga un impacto positivo en la historiografía de la ciudad y posiblemente, como decía Royce y decía Melissa, en la historiografía del Caribe, porque de alguna manera es un modelo, lo decían en México, ahora que lo presenté, varios de los presentadores hacían alusión, que era un modelo a seguir para poder estudiar La Habana, San Juan de Puerto Rico, Veracruz, Campeche y otras ciudades fortificadas. Muchas gracias.